Espérame un segundo, por favor. Ah, Vamos a avanzar el tema número 4. Y aquí ya vamos a empezar a hablar de lo que son los flujos de efectivo. Ya habíamos conversado, ya habíamos visto, hemos hecho una introducción a las finanzas, hemos hablado un poco de lo que son los estados financieros, hemos no identificado lo que es un balance, un estado de resultados, flujo de efectivo, la evolución del patrimonio, todo lo demás. Para recaer en lo que era el tema del diagnóstico empresarial, el diagnóstico empresarial, el diagnóstico situacional de la empresa. Y bueno, ya hemos visto también la diferencia entre lo que es la contabilidad, entre lo que son las finanzas, el tema del devengado, que prácticamente es el registro que hacen los contadores en el estado de resultados, que después se refleja en el balance general, ¿no? Y ahora vamos a empezar a ver lo que es el flujo de efectivo. Vamos a empezar a trabajar con lo que es flujo de efectivo. Ya, flujos de fondos y flujos de efectivo. A ver, entre el flujo de fondos y el flujo de efectivo existen similitudes, como también existen algunas diferencias, ¿no? A ver, ¿cuáles son las similitudes? Las similitudes es que ambos dos son complementarios al balance, general y al estado de resultados. O sea, brindan información que complementan y ayudan a entender de mejor manera la situación de la empresa. Esperen un segundo, por favor.
Mil disculpas. Entonces decíamos que es complementario al balance general y al estado de resultados. Después que ambos dos, es decir, el flujo de fondos y el flujo de efectivo, se prepara tomando en cuenta o tomando como referencia dos balances generales de gestiones consecutivas sobre lo que estamos trabajando. Y finalmente dice que ambos dos igual consideran diferencias netas resultantes del balance general de estudio. Y cuando hablamos de diferencias netas, estamos hablando de hacer un más menos de una gestión respecto a otra gestión. Esas son las similitudes que existen básicamente entre lo que es el flujo de fondos y el flujo de efectivo. ¿Cuáles son las diferencias? ¿No? Bueno, la diferencia es que en el caso del flujo de fondos, eh, cuando hablamos de fondos, estamos hablando de recursos del capital de trabajo. Y cuando estamos hablando de capital de trabajo, ya saben, estamos hablando del corto plazo, tanto del activo circulante como del pasivo circulante. Corto plazo, capital de trabajo. E incluso tenemos un indicador que nos sirve para medir el capital de trabajo. Después estamos hablando que cuando hablamos de fondos netos, estamos hablando, y aquí está clarito, el activo circulante menos el pasivo circulante. Fondos netos, activo circulante, pasivo circulante. Entonces, flujo de fondos, corto plazo. El flujo de efectivo o el flujo de caja incluye ya el estado de resultados. En el flujo de fondos trabajamos sobre balances generales. En el flujo de caja ya empezamos a trabajar con saldos de cuentas, con datos del estado de resultados. Y después, cuando hablamos de fondos, estamos hablando de efectivo o equivalentes en efectivo. No se olviden, ya estamos hablando de flujo, ya estamos hablando de dinero. Bien, Fabricio. Buenas noches, licenciado. ¿Soy yo o no está compartiendo pantalla, licenciado? Creo que soy yo. No eres tú, soy yo. Ah, ya, estoy bien, licenciado. Gracias. No eres tú, soy yo. Ya, entonces decíamos, entre las similitudes, bueno, pues ambos informes, ambos reportes, ambos datos son complementarios a lo que es el balance general y el estado de resultados. Después decimos que se preparan en base a qué, a dos balances generales o a balances generales de gestiones consecutivas y se trabaja y se consideran las diferencias netas resultantes de estos balances generales. Cuando hablamos de diferencias netas estamos hablando de el más menos. ¿Sí? Gestión 1 menos gestión 2 igual, o saldo 1 menos saldo 2 igual diferencia neta. Después habíamos hablado que en el flujo de fondos hablamos del capital de trabajo, entendiéndose por fondos netos el activo circulante menos el pasivo circulante. Corto. El flujo de caja ya incluye el estado de resultados, es decir, aparte ya de tener en cuenta los dos balances generales, empieza a considerar ya algunas cuentas del estado de resultados. ¿Por qué del estado de resultados? Porque en el estado de resultados, descontando todas aquellas cuentas que pueden ser devengados, también presenta y expone los ingresos y las salidas de dinero en efectivo. Y cuando hablamos de fondos, en el flujo de caja estamos hablando que es el efectivo o equivalentes en efectivo. Ojo, palabra clave o parte clave, efectivo o equivalentes de efectivo. ¿No? Entonces, ¿qué más podríamos decir? Otras diferencias es que el flujo de fondos prácticamente nos va a presentar dos estados. Y cuando hablo de estados, estoy hablando que nos va a presentar dos informes, dos estados situacionales. El primero, ¿cuál es? Es los cambios en la situación financiera y el segundo es el origen y aplicación de fondos. Dos estados, dos informes. Cuando hablamos de estados, en este caso estamos en dos informes. Los cambios en la situación financiera y el origen y la aplicación de fondos. En cambio, el flujo de fondos, el flujo de caja o el flujo de efectivo nos va a mostrar los cambios en la situación financiera y también el flujo de caja como cambios en la situación financiera y el flujo de caja.
Aquí en lo que es la parte del flujo de caja, vamos a empezar a hablar de lo que es inversión, operación y financiamiento. En lo que es el flujo de fondos, seguimos hablando sobre el tema de lo que es el corto plazo. ¿Cuáles son los objetivos de este capítulo, de este tema, de lo que vamos a empezar a ver? Lo que queremos o lo que vamos a hacer con esto es primero describir el procedimiento para la elaboración de los flujos de fondos. ¿Ya? Entonces vamos a hacer una descripción, vamos a explicar cuál es el procedimiento para elaborar los flujos. Otra vez vamos a empezar de lo que es una parte mecánica. ¿Sí? ¿Cuál es el procedimiento? Abarcando el respectivo estado de cambios en la situación financiera y el estado de origen y aplicación. Otra situación que vamos a hacer es precisamente, otro de los objetivos que tenemos es describir el procedimiento, pero el procedimiento para la preparación del flujo de caja. No vamos a describir todo el procedimiento, qué se tiene que hacer, qué considera, qué no considera, por qué no se considera, si esto es inversión, si esto es financiamiento. Ese que ustedes ya saben, ¿no? Cuando hablamos de operación, estamos hablando de activos circulantes y pasivos circulantes. Cuando estamos hablando de operación, cuando estamos hablando de financiamiento, dos formas de financiar, interna y externa. Cuando estamos hablando de inversión, estamos relacionando ¿qué? El tema de lo que es el activo fijo. Vamos a describir. Y finalmente vamos a ver cómo se utiliza el flujo de caja y el flujo de efectivo en la planeación financiera. Y es lo que hablábamos, creo que con ustedes o con algún curso, y decíamos el diagnóstico que se, claro, con ustedes, el diagnóstico que se va a hacer, la situación, la posición situacional de la empresa que se va a hacer, nos tiene que servir ¿para qué? Para proyectar el futuro en base a las recomendaciones que nosotros vayamos a hacer. ¿Por qué? Porque esas recomendaciones igual se tienen que ver reflejadas en el estado de resultados que posteriormente van a estar en el balance final. A ver, ¿cuál es la naturaleza del flujo de fondos y flujo de efectivo? A ver, las empresas generan de manera continua, ininterrumpida y simultáneamente ¿qué? ¿Ingresos y egresos? Sí. Dependiendo de la situación, puede ser que existan empresas que generen de manera continua e ininterrumpida ingresos y no tanto así ingresos. Habíamos hablado en el tema de los ingresos de qué? Habíamos hablado de lo que es la temporalidad y la regularidad. Algunas empresas, como Intel y otras tantas, generan ingresos todos los días de Dios, todos los minutos de Dios, pero al mismo tiempo también se generan los ingresos todos los días de Dios. Otras empresas pueden tener ingresos una vez al mes, una vez cada 2 meses, una vez cada 3 meses, pero los egresos sí los van a seguir acumulando y generando de manera continua, entendiéndose por egreso tanto los costos como los gastos. ¿Y los ingresos por qué se pueden generar? En realidad aquí nos dice que se pueden generar por ventas al contado, por ventas de cobro, por las cobranzas que se puedan realizar, por aporte de capital que realicen los propietarios, los dueños, y también por préstamos que podamos tener de terceros. Cuando yo realizo una venta, tengo un ingreso. Sí, este ingreso puede ser al contado o puede ser al crédito. Si es al contado, entonces es un ingreso por venta. Si es al crédito, es una cuenta por cobrar. Tener una cuenta por cobrar puede llevar adelante una acción de cobranza o esfuerzos de cobranza, es decir, recuperar aquella cuenta por cobrar para que se convierta en efectivo. Entonces, sí recibo ingreso por cobranza. Aportes de capitales, cuando los socios agarren y dicen, ¿saben qué? Tenemos que llevar adelante que si alguna inversión o nos ha faltado dinero para la operación. Señores socios, ¿pueden hacer un aporte? Claro que sí, ya aportaremos a cuánto, a 50.000 bolivianos o a 500.000 bolivianos, ya. Entonces el capital que era de un monto determinado, digamos 500.000, va a subir a 900.000. Ese aporte de capital, ese aumento de capital se va a ver reflejado en el patrimonio, como te digo, en lo que es caja y banco. Y los préstamos, ojo, estamos hablando de ingresos. El préstamo también es un ingreso de flujo de dinero para ellos, que genera una obligación con terceros y que genera un pasivo, sí, pero la empresa está recibiendo ¿qué? Dinero, capital. Y los egresos, hemos dicho que generan también las empresas, en este caso pueden ser materias primas, la compra de materias primas, pago de deudas, pueden realizar una inversión. ¿Es un egreso? Sí, ¿por qué es un egreso? ¿Por qué? Porque voy a comprar maquinaria, pero para yo comprar esa maquinaria tengo que, tiene que salir la flujo. Tiene que,
voy a comprar un automóvil, ¿cuánto cuesta? $5,000, digamos, ya. Entonces, para comprar ese automóvil y para que se incremente mi activo, yo tengo que sacar platita, ya sea de caja o banco, en una parte, y también puedo adquirir un pasivo, ¿no? Pero sí es un las inversiones. Y también los dividendos, porque ya habíamos analizado el tema de los dividendos, ¿no? ¿Qué son los dividendos? Los dividendos es una vez que la empresa cierra sus estados, sus gestiones, tienen utilidades y después de una asamblea, de una reunión, los socios pueden decidir repartir dividendos. ¿Y qué repartir dividendos? Es de la platita, de los resultados acumulados, ya para mí 30,000, para ti 30,000, para ti 30,000. O en el caso de las sociedades anónimas, ya listo, vamos a pagar cuánto, ya 1,000. Listo, está saliendo platita. 6 pesos. Son, son corrientes de ingresos y de egresos. Flujos de salida, flujos de ingresos. ¿De qué? De platita. Si ven, todo lo que está aquí es plata, dinero, money que ingresa, plata, dinero, money que sale. Flujo. Ya no estamos hablando de cuentas por cobrar, ya no estamos pagando, ya no estamos hablando de precios, plata, plata, que ingresa y que sale. Y por eso ya empezamos a hablar de corrientes de ingreso y corrientes de egresos, entendiéndose por egreso todo aquel monto económico que sale de la empresa, entendiéndose por ingreso todo aquel monto económico que ingresa a la empresa. ¿Ya? Cuando hablamos de inversiones es un egreso, ¿sí? ¿Por qué? Porque está saliendo platita. ¿Para qué? Para comprar un auto tengo que pagar. Si quiero para comprarme un terrenito, va a subir mi activo, sí, pero tengo que pagar, tiene que salir platita. Entonces decimos que los flujos de fondos y de efectivo tratan del análisis de estas corrientes de dinero. Los flujos de fondos y de efectivo tratan del análisis de las corrientes de ingresos y de egresos en los que incurre la empresa en una gestión. ¿Ya? Plata, dinero, flujos, corrientes de ingresos y de salidas de ingresos o de ingresos de platita. Sigamos. A ver, ¿qué más nos dice? Dice que estos flujos refieren siempre a un periodo. Cuando estamos hablando de un periodo, estamos diciendo 2 fechas consecutivas. Los balances generales se cierran el 31 de diciembre del 2015, el 31 de diciembre del 2016, al 31 de diciembre del 2018. Estamos hablando de un periodo. Una fecha de inicio y una fecha fin, donde se identifican las operaciones que generaron corrientes de ingreso y que fueron utilizadas. Ustedes están analizando y estudiando dos gestiones consecutivas, dos balances de dos gestiones consecutivas, al 31 de enero de un año, al 31 de enero del otro. Ahí existe una gestión. Al 31 de mayo, al 31 de mayo, digamos, en algunas empresas que cierren en este periodo. Es una gestión, es un periodo. Después dice, a ver, ¿cuál es la información necesaria? Al igual que para lo que es el análisis del diagnóstico financiero, nos dice un balance general inicial, que es la fecha de inicio, y el balance general final, que es fecha de fin. En el caso de lo que son los flujos de efectivo, los flujos de caja, incluye el estado de resultados. Entonces, nosotros podemos seguir trabajando, estudiando, analizando, después de haber hecho nuestro diagnóstico sobre los balances generales y sobre el estado de resultados. Ahora empezamos a estudiar los mismos balances generales, los mismos estados de resultados, pero ya a nivel de fin. A nivel de fin. ¿Ya? Ambas gestiones. Y después dice que necesitamos flujos netos. Otra vez, cuando hablamos de netos, hablamos de hacer un más menos. Volvemos al principio de la primera clase, donde decíamos que para las finanzas, más, menos, multiplicación, división. ¿Y qué son los flujos netos? Son las variaciones ocurridas en los saldos acumulados entre el balance final menos el balance inicial. Ustedes han acomodado para hacer su análisis horizontal, gestión 1, gestión 2. ¿No? Cuando han hecho su análisis de lo que es el análisis horizontal, han dicho más, menos, valor absoluto, valor porcentual. ¿No? En este caso es exactamente lo mismo, pero sin los porcentajes.
con la diferencia de que ese más menos después tiene que ser transportado o tiene que ser acomodado en una hoja de trabajo. Una hoja de trabajo. Pero es hacer el más menos. Lo mismo que hemos hecho en horizontal a nivel de valor absoluto. Y listo. Marco conceptual. ¿Qué es lo que tendríamos que entender? ¿Cuáles son las palabras claves? Eh, Cuando hablamos de fondos, estamos hablando de disminución de la. Cuando hablamos de usos, estamos hablando de incremento del activo. Cuando hablamos de flujo, estamos hablando de corriente de fondos y de usos. Fondos y usos. Cuando hablamos de flujo, corrientes de fondos o de usos, de incremento o disminuciones del activo. Cuando hablamos de flujo neto, estamos hablando de la diferencia entre los saldos finales y los saldos, entre los saldos finales y los saldos iniciales. Y nuevamente, ya sabemos, cuando hablamos de capital de trabajo, estamos hablando del activo circulante menos el pasivo circulante. Otra vez. Si yo digo de aquí hasta fin de mes, fondos, disminución del activo. Si alguien dice usos, incremento del activo. Si yo digo flujo o alguien dice flujo, estamos hablando de corrientes, de fondos y de usos, es decir, de disminuciones y de incrementos del activo. Cuando hablo de flujo neto, estoy haciendo el más menos que los dos balances generales que estoy estudiando. Y capital de trabajo va a ser igual al activo circulante menos pasivo circulante, es decir, corto plazo. ¿Ya? Corto plazo. A ver, al analizar el origen y aplicación de fondos, fondo es la cantidad de recursos de capital de trabajo utilizado por la empresa. Fondos es la cantidad de recursos de capital de trabajo utilizado por la empresa. Capital de trabajo. Y cuando hablo de capital de trabajo, estoy hablando del activo circulante menos el pasivo circulante. Cuando el flujo de fondos aumenta, el capital de trabajo aumenta. Cuando el flujo de fondos disminuye, el capital de trabajo también disminuye. Entonces, aquí existe una relación directamente proporcional. Si el flujo sube, el capital sube. Si el flujo baja, entonces el capital también está bajando. ¿Qué más? A ver, cuando hablamos de flujo de fondos, o en el flujo de fondos, si decimos fondos, estamos diciendo que el capital de trabajo es igual al activo circulante menos el pasivo circulante. Esto es clave. Capital de trabajo es igual a activo circulante menos pasivo circulante. Corto plazo. Los orígenes de fondos originan incremento en el capital de trabajo. O sea, los orígenes de fondos hacen que el capital de trabajo suba. ¿Y qué vendría a ser un origen de fondo? ¿Qué tendría que pasar para que mi capital de trabajo suba? Voy a recibir platita. Su origen es sinónimo ¿de qué? De recibir platita. Las aplicaciones de fondos originan disminución en el capital de trabajo. Entonces, la aplicación vendría a ser un ingreso, salida de plata. Origen es de dónde estoy recibiendo la plata. ¿De dónde recibo? ¿De dónde está recibiendo? Dinero la empresa. Aplicación es estamos gastando. Es como que yo voy a salir y un origen de fondos para mí puede ser la plata que me pueda dar mi papá, mi mamá. Estoy recibiendo plata. Y aplicación de fondos puede ser, digamos, un egreso, es que si voy al cine, lo que le voy a pagar qué sé yo, a la boletería, el taxi y todo eso. Origen es ingreso. ¿De dónde? Aplicación, ¿dónde estoy gastando? ¿Qué se ha gastado? En el caso de la empresa, y si hablamos del activo circulante y del pasivo circulante, podríamos estar hablando de cajas, podríamos estar hablando de inventario, cuentas a proveedores, deudas de corto plazo, ¿no? Qué sé yo, podríamos estar hablando de inversiones menos de un año, cuentas por cobrar, corto plazo. Ahí vamos a hablar sobre mis orígenes y mis aplicaciones. Ahora, las operaciones o los reportes, las operaciones que vamos a ver, se clasifican en dos. En aumentos o disminuciones que afecten al capital del trabajo. Aumentos o disminuciones que afecten ¿a qué? Mi capital de trabajo. ¿Y qué es un capital de trabajo? Es el dinero que yo necesito para llevar adelante mis operaciones. Y dos, los orígenes y aplicaciones de fondos distintas al capital de trabajo. Todo aquel origen
de dónde yo recibo o en qué gasto, que no tenga nada que ver con qué, con mi activo circulante ni mi pasivo circulante. Entonces tengo dos tipos de operaciones, aumentos o disminuciones que afecten mi capital de trabajo. Es decir, en la primera parte hablo solamente de lo que es el activo circulante y el pasivo circulante. Y dos, orígenes y aplicaciones de fondos distintas al capital de trabajo, es decir, fuera del activo circulante y del pasivo circulante. En el flujo de caja, cuando hablamos de fuentes de fondos, estamos diciendo una fuente es lo que incrementa el efectivo y el equivalente al efectivo. En el flujo de caja, fuentes son situaciones, fuentes de fondos, de dónde he conseguido plata. ¿Qué ha pasado para que aumente mi efectivo o mi equivalente en efectivo? ¿Qué ha pasado? Yo me presto plata del banco, por ejemplo. Si yo me presto plata, es una fuente. ¿Por qué es una fuente? Porque si bien estoy contrayendo una deuda con el banco, un compromiso con el banco, por comprometerme o asumir esa deuda, ese compromiso con el banco me está dando platita. Me está dando platita. Me está diciendo ya, ¿quieres un préstamo ya de cuánto? De 10,000. Ya pagadero en cuánto? En 20 años. Ya listo. Aquí tienes los 10,000. ¡Pum! Pero tú me tienes que pagar esto en 5 años, que sigo a una tasa de mensualmente tanto. Pero yo ya recibí platita. Y cuando hablamos de usos de fondos, estamos identificando, estamos hablando de dónde o en qué se ha destinado la platita. Por ejemplo, otra vez, ¿qué es lo que ha hecho que disminuya el efectivo? ¿Qué ha pasado para que disminuya? Si yo voy a comprar un auto, otra vez, para comprar ese auto, ¿yo qué tengo que hacer? Tengo que pagar. Y para pagar, ¿qué tengo que hacer? Tengo que sacar plata de caja y banco. Entonces voy y le digo ya, evidentemente ha incrementado mi activo. El activo fijo de 10,000 ha subido a 10,000, a 11,000. Sí, pero ese más 11,000 en activo fijo ha hecho que ¿qué? Que caja y banco disminuya en 1,000. Si tenía 4,000, ahora tengo 3,000. Entonces, la compra de un activo es un uso de fondos. ¿Por qué? Porque ha salido plata de la empresa. El flujo de fondos, el flujo de efectivo, el flujo de caja dice no considera el efecto de las operaciones sobre el capital de trabajo, es decir, no considera los efectos sobre el activo circulante y el pasivo sobre el capital de trabajo. ¿Por qué? Porque el capital de trabajo es igual al activo circulante menos el pasivo circulante. Solamente considera los saldos de disponibilidades y equivalentes. Solamente considera eso. No considera todo el efecto que existe o que pueda pasar en el capital de trabajo. Solo los saldos de disponibilidades, platita, recursos o sus equivalentes. Dice, son instrumentos de planeación y control financiero que complementan el diagnóstico financiero. Sí, sí. ¿Por qué? Porque no se olviden que la misma fuente de información para generar los flujos de fondos y los flujos de efectivos son los mismos balances generales. Con la diferencia de que estamos yendo ya a hacer un análisis más financiero en el sentido en que ya no estamos tomando en cuenta el devengado. Ya no. Aquí estamos empezando a analizar la situación y la posición financiera de la empresa respecto a qué, a los flujos de ingreso y los flujos de salida. Pero es de la misma gestión, es de la misma empresa, es la misma fuente de información. Y esto nos sirve para qué? Para planeación, es lo que hablamos, ¿no? Para realizar proyecciones, planificar, ver el futuro. ¿Por qué? Porque en una primera instancia vamos a analizar qué datos históricos, hechos realizados. Y sobre esos datos históricos que son comprobados, después de haber pasado por auditoría y todo lo demás, tenemos una situación, una descripción de qué es lo que ha pasado con el efectivo, con el capital de trabajo, con el flujo de caja, podemos hacer recomendaciones y proyectar el futuro. ¿Y en base a qué? Al trabajo que precisamente estamos empezando a hacer. ¿Listo? Eso sería la introducción a lo que son los flujos de fondos y flujos de efectivo. ¿Qué rescato? A ver. Rescato, a ver, esta primera parte, las similitudes que toman en cuenta el balance general,
que ambos dos toman como referencia o como base de estudio de trabajo el balance general. El flujo de caja incluye el estado de resultado. Cuando hablamos del flujo de fondos, no se olviden, estamos hablando del capital de trabajo. Cuando hablamos de flujos de caja, estamos hablando de que ya incluye el estado de resultado y estamos hablando de los efectivos, los equivalentes, ya no solamente del capital de trabajo. En el flujo de fondos tenemos que llegar a preparar ¿qué? 2 estados, 2 informes, 2 reportes. ¿Cuáles son estos? Los cambios en la situación financiera, el origen y aplicación de fondos. En el flujo de caja tenemos que explicar el cambio en la situación financiera. Si bien tiene la misma denominación, son diferentes reportes. Si bien tiene la misma denominación, son diferentes reportes. Cambios en la situación financiera. Y también aquí vamos a ver cómo se prepara el flujo de caja, inversión, operación, financiamiento. Existen 2 métodos, ¿no? El método directo y el método indirecto. Uno, en teoría, no es más complejo, pero sí muestra a más detalle la información de la empresa que el otro. El otro es más genérico. Nosotros vamos a trabajar más que todo con el flujo directo. Los flujos de fondos y los flujos de efectivo tratan sobre el análisis de qué? De las corrientes de ingresos y de egresos. Entendiéndose otra vez, ingresos de platita a la empresa. Ingresos. Una venta es un ingreso, sí es un ingreso. ¿Dónde se registra? En el estado de resultados. Un préstamo es un ingreso, sí es un préstamo. ¿Dónde se registra? En el balance general. ¿Por qué es ingreso? Porque le está entrando plata a la empresa, dinero. Egresos, salidas de dinero, salidas de plata. Pagar a mis proveedores. ¿Un costo es un egreso? Sí es un ingreso. ¿Por qué? Porque está saliendo platita de la empresa. ¿Dónde se registra? En el estado de resultados. ¿Comprar activo es un egreso? Sí es un ingreso. Sí es un ingreso. ¿Por qué? Porque para que yo compre mi activo, me puedo utilizar recursos existentes en caja y banco. Entonces está saliendo platita. Ingresos, flujos de ingresos, flujos de corrientes de platita que ingresa. Egresos, flujos de corrientes de dinero que sale de la empresa. A ver, hablamos siempre de un periodo, es decir, 2 balances generales de 2 gestiones consecutivas. Información necesaria, el balance general, considerándose una fecha de inicio y la otra fecha fin. Hablamos de los flujos netos. ¿Qué es un flujo neto? Vendría a ser fecha final, o sea, el último balance general menos fecha de inicio. Es la diferencia de los saldos de las cuentas de ambos balances generales. Fondos, disminución, usos, incremento. ¿Qué más? A ver, en el flujo de efectivo hemos dicho que son fuentes de fondos. Las fuentes de fondos es cuando se incrementa el efectivo y el equivalente del efectivo. Fuente, en el flujo de caja, fuente, ¿de dónde está ingresando? ¿Qué ha pasado? ¿De dónde? Una fuente de fondo puede ser un préstamo bancario. Sí. ¿Es una obligación? Sí, pero por ese préstamo bancario me ha entrado platita. Un uso de fondos es lo que disminuye el efectivo. Voy a comprar una maquinaria, está saliendo efectivo. ¿Okay? ¿Qué más? Básicamente eso vendría a ser la introducción a lo que son los flujos de fondo y los flujos de efectivo. Tenemos que entender que cuando hablamos de flujo estamos hablando de platita, ya no estamos hablando del devengar. Ingresos y egresos. ¿Por ventas puedo recibir plata? Sí. ¿Por un préstamo también? Sí. El registro es otra cosa. Sube mi pasivo. ¿Por qué? Porque me he prestado 10.000 bolivianos del banco. Sube mi pasivo. Pero esos 10.000 bolivianos, como van a ser en efectivo, ¿dónde se registra? En caja y banco. Entonces, ese es un ingreso, un flujito de platita. Una obligación, sí. Pero por esa obligación, hay ingreso. ¿Ya? ¿Dudas o consultas hasta aquí, Jorge? A ver, ¿cuáles son los objetivos? Ya los he dicho nuevamente. Primero vamos a describir el procedimiento para elaborar tanto el flujo de fondos como el flujo de efectivo. ¿Ya? Vamos a ver cómo se preparan el estado de cambios en la situación financiera y el estado de origen y aplicación de fondos. ¿En qué caso? En el flujo de efectivo. En el flujo de caja vamos a describir también cómo es que se tiene que preparar el flujo de caja.
¿Para llegar a qué? Para presentar nuestro informe, nuestro reporte, que es el estado de cambios en la situación financiera. Entonces, flujo de fondos, vamos a describir todo el proceso, todo el procedimiento, cómo se arma la hoja de trabajo, de dónde vienen los datos, toda la parte mecánica. Una vez hecha toda esa parte mecánica, la elaboración de los flujos, qué sé yo, su hoja de trabajo, vamos a elaborar dos reportes, dos estados. El estado de cambios en la situación financiera y el estado de origen y aplicación de fondos. Cuando ya entremos a trabajar en el flujo de caja, vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a describir todo el procedimiento, cómo se arma la hoja de trabajo, de dónde viene qué, el más o menos, dónde tiene que ir, para llegar a qué. Igual, para llegar al estado de lo que es el estado de cambios en la situación financiera y describir también cómo se arma el flujo de caja, que tiene tres componentes. Tres componentes: operación, inversión y financiamiento. Vamos a ver qué es lo que ha afectado entre gestión y gestión para que nuestra caja suba, o nuestro dinero suba o baje. Y listo. Sobre eso vamos a analizar y vamos a ver cómo es que al realizar estos flujos de efectivo y estos flujos de caja, nosotros podemos realizar y llevar adelante ¿qué? Una planificación, una planeación financiera. Es decir, ¿no? Proyectar en base a qué? A datos reales, ejecutados, analizados, diagnosticados, entendidos, viendo de dónde vino, en qué se gastó, para ver hacia dónde queremos que vaya la empresa o hacia dónde deseamos que vaya la empresa, financieramente hablando. Lo mismo, vamos a llegar a lo mismo, suma, resta, multiplicación, división. No vamos a ver más. Hasta aquí, si tienen alguna duda, consulta, jóvenes. Es sencillo, la verdad. A ver, Belmer Hillary, hazte visible y dime cuál es tu pregunta. Eh, no, más que todo pregunta, licenciado. Me quedó casi todo claro. Solo consultarles si pueden ingresar dos compañeros a la clase que estaban, pero se han salido por temas de sistema. ¿Estaban presentes? Sí, sí, acabo de verificar, sí. Es Limachi Galindo Ruth. Ya ingresa a los dos. Y ahí Machaca Alex. Perfecto. Es dos, no, licenciado. Gracias, ese era. Ah, ya. ¿Dudas o consultas, jóvenes? Si no hacemos un break de... Ya no deberíamos hacer break, ¿no? Tomar el break demasiado tiempo. Haríamos un break de 15 minutos. Si no tienen ninguna duda o consulta. Ya. Listo, jóvenes, señoritas. Entonces tengo las 19:15. Nos vemos a las 19:30. Vengan a respirar un poquito. Nos vemos en 15 minutos. Permiso.